Doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Lo saludamos, le agradecemos y le deseamos en primer lugar unas bonitas fiestas. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor David Tuesta, muy amable. ¿Cómo estás, José? Encantado. Bien, el gobierno acaba de adelantar que habrá un incremento de la remuneración mínima vital. ¿Qué efectos puede traer esta subida del salario mínimo vital, doctor Tuesta? Bueno, llega un mal momento, fundamentalmente porque la economía en la última década ha venido incrementando de manera continua la tasa de informalidad en el mercado laboral y ha quedado demostrado, digamos, bajo toda evidencia que el problema que tiene el país es uno de productividad, ¿no? Y donde los salarios mínimos que se están pagando están, de acuerdo a estudios del Banco Central de Reserva, un 40% por encima de donde debieran estar. Entonces, cuando uno incrementa el salario mínimo, básicamente se está enfocando en aquellas empresas medianas, pequeñas, que están, vamos a decir, en la frontera entre la decisión de ser formal e informal, algunos haciendo el esfuerzo por querer ser formales, ¿no? Pero cuando se ven en la obligación, ¿no?, de mantener a los trabajadores en planilla, pagándoles un mayor salario, entonces muchos de ellos van a decidir pasar a la informalidad. A veces la gente lo que no entiende es que sobre el salario que se le paga al trabajador, el empleador paga aproximadamente un 40% más, ¿ah?, sobre ese salario, es decir, en CTS, en el pago de salud, en lo que significan las vacaciones pagadas, ¿no? Entonces, y por otro lado, el trabajador tiene que pagar ONP o AFP, entonces, con lo cual hay costos que se incorporan al momento de colocar un salario mínimo. Eso es número uno. Entonces, número dos, está el hecho de que esto solamente afecta a los trabajadores que están en planilla. Es decir, estamos hablando de cerca del 25% de la PEA. De ese 25%, una pequeña fracción está ganando el mínimo, ¿no? Esas empresas que están entre la mediana y pequeña empresa. Entonces, lo que estamos haciendo es empujando más a la informalidad, a ese segmento poblacional, y colocando en mayores problemas también a las empresas que van a buscar simplemente salir, ¿no?, a trabajar pues en negro, ¿no? Ahora, esto puede convertirse en una carga inmanejable, sobre todo para el sector de las pymes, doctor Tuesta. Bueno, la manera como las pymes han venido solventando este problema es a través justamente de volverse informales, ¿no? Y claro, el volverse informal al final tiene varios efectos, ¿no? En primer lugar, eh, se limitan las posibilidades de continuar creciendo, ¿no? Digamos, tienen que quedarse pequeñas, pasar por debajo del radar, y eso hace muchísimo daño a todo el mercado en general, ¿no? Se hacen daño a ellas, por supuesto, porque no crecen más, pero también hacen daño también a la posibilidad de contratar empleados de manera, empleos de calidad, ¿no? Brindar empleos de calidad, ¿no? Y por otro lado, se genera un daño, por supuesto, a la recaudación tributaria, ¿no? Son menos recursos, ¿no?, que el fisco va a poder recoger porque están trabajando fuera de las vías o los canales legales, ¿no? Entonces, ese efecto es así. Entonces, se genera al final una precarización, ¿no?, tanto del trabajo como de las empresas, ¿no? Pequeñas empresas que tienen que quedarse pequeñas, atomizadas, ¿no? Y eso al final redunda en un nivel de desarrollo más bajo, ¿no? Comparado, por ejemplo, con otros países. ¿Cómo estamos a propósito que ha citado con otros países en cuanto al tema de la informalidad? Bueno, Perú está entre los 10 primeros países, ¿no? Dependiendo cómo se hace la medición. Perú puede estar entre el tercer o séptimo, octavo lugar, ¿no? Estamos hablando, fíjense, de 75% de la población económicamente activa. En nuestro vecindario, yo te diría que en Latinoamérica
estamos ocupando el primero o segundo lugar, ¿no? Cerca a países como Haití u otro país centroamericano, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, Perú es primero, sin lugar a dudas, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene un nivel de informalidad en torno al 12%, ¿no? Argentina, con todos sus problemas, no tiene una informalidad que supere más allá del 30%. México estará alrededor del 40%. Colombia, quizás un poco más. Brasil, probablemente alrededor del 40, 45%, pero Perú tiene 75% y subiendo. Ese es el problema. Entonces, medidas como las que se están planteando, habría que preguntarle a esos trabajadores que quieren ser formales, ¿no? O esas empresas que están haciendo el esfuerzo por pagar la formal, a ver qué les parece este tipo de medidas. Esto no es un problema para la gran empresa. La gran empresa paga muy por encima del salario mínimo, ¿no? Entonces, ahí no es el problema no se está afectando ahí. El problema es que se afecta al eslabón más débil del aparato productivo. Pero el mensaje, la ideología, ¿no? Por parte de los que dicen defender los derechos laborales, pero en la práctica los afectan, no te lo van a decir, ¿no? Y acá, ¿qué hacer para atacar las causas estructurales de la informalidad, doctor Tuestas? Eh, Fundamentalmente se tiene que trabajar en dos frentes, ¿no? El primer frente, y yo creo que es el más importante y demora más, por supuesto, es el de la capacitación, es el de mejorar el sistema educativo, es asegurar que haya una buena oferta de trabajadores productivos que sean atractivos de ser contratados por empresas, ¿no? que tienen necesidades, ¿no? Y no pueden adquirir ese personal con esas capacidades porque nuestras universidades y en general las escaleras del sistema educativo lo han venido produciendo, producen muy pocas personas capaces, ¿no? Y más bien, fíjense, en el Perú tenemos un montón de universidades, tenemos casi como 1000 y pico universidades y claro, lo que producen son, en muchos casos, graduados que no cumplen, ¿no? con los criterios mínimos, ¿no? Por eso el mercado al final termina fracasando, ¿no? Se termina contratando siempre a los graduados de universidades conocidas que tienen un prestigio, ¿no? Ya ganado, ¿no? Y otras que siguen apareciendo, como esas nuevas 20 universidades que se han aprobado para ser creadas en el Perú, pues nadie los va a contratar. O sea, es un engaño a estos jóvenes. Entonces, estamos produciendo gente improductiva y que al final no es captado por el aparato formal. Entonces, yo creo que una parte tiene que ir por ese lado. Otro aspecto es trabajar en el ámbito de la salud. La salud también es un tema de capital humano, ¿no? Se requiere en niños sin anemia, ¿no? Y el 40 o 45% de los niños entre 0 y 5 años están con anemia en el Perú, entonces están prácticamente condenados al fracaso. Es una condena anticipada, ¿no? De lo que les espera en el futuro. O sea, hay dos cosas que se tienen que trabajar por ese lado. Y por el otro es asegurar que las empresas, ya por el lado de los que van a contratar empleados, asegurar que haya más empresas, ¿no? Haya más empresas formales, haya más empresas que crezcan, haya más empresas productivas, porque fíjese qué hago yo por un lado si tengo, imagínate, vamos a ponernos en este supuesto, ¿no? De tener gente muy educada, pero por otro lado no hay una demanda en el mercado laboral que los absorba, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en ese lado, es reducir todas aquellas barreras burocráticas, regulatorias, que impiden que las empresas crezcan. El Perú está llena de permisologías, trabas, ¿no? Que limitan el avance. Entonces, nosotros lo que tenemos que promover es que se creen más empresas y no solamente eso, sino que las empresas crezcan, ¿no? Que no tengan miedo a crecer. Y aquí en el Perú, por ejemplo, existe un sistema tributario perverso, ¿no? Que lo que hace es que, por ejemplo, el esquema del RUS, ¿no? Que lo que te incentiva es a quedarte siempre vendiendo bajo, ¿no? Porque apenas empiezan a incrementarte tus ingresos o incrementas el número de trabajadores o incrementas el espacio en el cual trabajas, tienes que subir, dar un salto con garrocha y pagar mucho más. Y no solamente eso, ¿no? Tienes que llevar libros, estados contables,
etcétera, ¿no? Digamos, una carga tributaria para que no están preparados, ¿no? Entonces lo que hay que buscar también es generar o eliminar, vamos a decir así, esos desincentivos Ya. que hoy hacen que estés pequeñito en vez de incentivarte a crecer, ponerte todo el camino libre para que ya sabes que, empresa, yo te felicito, tú quieres crecer, yo te apoyo, ¿no? ¿Y por qué? Es importante, porque mientras crezca va a demandar más empleo y si esa empresa es productiva, va a demandar trabajadores pues, más capacitados. Entonces se genera un círculo virtuoso, ¿no? Entonces eso es lo que debemos promover. Esos dos ámbitos, educación, capacidad y por otro lado, que haya más empresas que crezcan productivas para que puedan demandar a esos trabajadores. Esa es la solución al crecimiento, al trabajo, a la formalización, no la remuneración mínima vital. Estamos dialogando con el doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, exministro de Economía y Finanzas. Ayer el ministro José Arista indicaba que vamos a ser el país que más va a crecer el PBI al cierre del 2024, ¿no? ¿Cómo entender este hecho? Sobre todo que usted ha puesto un marco del desorden en cómo se maneja nuestra economía, la informalidad como se maneja, ¿no? Tenemos un crecimiento proyectado a 3,2% al cierre del 2024. Sí, a ver, estamos creciendo y está bien, ¿no? Comencemos por ahí. Lo primero que hay que ver es que el año 2023 estamos en terreno negativo, en terreno de recesión. Recuerda que estábamos en Así cero, es. caímos 0,3%. Entonces, el que vayamos a crecer 3,1, 3,2 este año es una muy buena noticia. Claro, todo es relativo, ¿no? Porque no estamos creciendo a los niveles que crecíamos hace una década, ¿no? En torno al 5 o 6% y de manera continua, ¿no? Que eso es lo que se busca en el crecimiento, ¿no? Se busca la continuidad. A ver, teniendo en cuenta todo el escenario de turbulencia política que hemos estado viviendo, pues ese 3% no está mal. Estamos creciendo a pesar de tener un Congreso que creo que es el principal responsable de la situación en que nos encontramos, un Congreso que se ha dedicado a la búsqueda de objetivos personalistas, egoístas, no pensando en la población, promoviendo leyes populistas, ¿no? Y claro, hemos tenido por otro lado un ejecutivo que no ha tenido seguramente la fortaleza para dar el contrapeso. ¿Y por qué no tiene esa fortaleza? Porque no tiene bancada, ¿no? Entonces es entendible por qué no puede hacerlo. Pero entonces en esa circunstancia la responsabilidad debería recaer en el que tiene el poder, ¿no? Que es el Congreso, pero eso ha limitado muchísimo la posibilidad de crecer más. Por eso, a pesar de eso, crecer 3 o más, va a ser 3,1, 3,2 probablemente, es una buena noticia. La buena noticia, vamos a decir, también va a ser que el próximo año vamos a crecer. El Banco Central de Reserva en sus últimas proyecciones anticipa que vamos a crecer 3% seguramente el próximo año. Quizás hay espacio para crecer un poco más, pero ya empezar a observar después de mucho tiempo crecimientos continuos, ¿no? 2 años continuos de crecimiento. Y repito, a pesar de la turbulencia política, es algo que vale la pena destacar. El tema es que lo que deberíamos promover es no quedarnos en el conformismo, porque con ese 3% va a ser muy difícil reducir los actuales niveles de pobreza, que actualmente están en torno al 30%, regresar a los niveles prepandemia, que era tasa de pobreza de 20, quizás nos tome mucho tiempo creciendo a ritmo de 3, ¿no? La aspiración es intentar crecer a tasas mayores, continuas, como comentábamos, 5 o 6%, pero para ello tienes que ser que tu economía sea productiva, más productiva, ¿no? Y la receta que comentábamos hace un momento para la informalidad es la misma receta en realidad para promover ese crecimiento continuo, alto, sostenido a largo plazo. Es decir, que en el Perú se deje que las empresas se crean, no se les impida, se les coloca barreras al crecimiento, permitir que se hagan más grandes, porque es la única manera en que pueden empezar a generar empleo. Y la mayor solución, receta para la pobreza es que la gente tenga trabajo, ¿no? La pobreza no se Y, soluciona con limosnas, ¿no? Con programas sociales, ¿no? Eso no va a solucionar el problema de la pobreza. y para eso se El problema de requieren la inversiones, ¿no?
Inversión privada, Correcto. fundamentalmente, ¿no? Claro, y la inversión privada es lo que sostiene justamente que la empresa crezca, ¿no? Yo crezco, me hago más grande, base inversión. Amplío el tamaño de mis empresas, pongo otro local, compro una nueva maquinaria, y eso es inversión. Entonces yo lo que tengo que promover es que crezcan, ¿no? No ponerle barreras ni regulatorias, ni burocráticas, ni tributarias. Ese es el rol que debiera tener un Estado que realmente funcione, y hacia ahí deberíamos enfocarnos. Le comento que en estos momentos en Palacio de Gobierno se está comunicando que hacia la 1 de la tarde la Presidenta de la República, 10 de la mañana, la Presidenta va a anunciar el aumento de la remuneración mínima vital. Ya lo va a dar a conocer en unos instantes más la Presidenta de la República en Palacio de Gobierno, doctor Tuesta. Así es. Bueno, como les comentaba, no es publicó un artículo recientemente, es un cuentazo, ¿no? Ya sabemos a dónde nos lleva esto. Eh, Básicamente, no sé si la presidenta lo sabe, pero va a tener al 75% de la población económicamente activa sentado mirando en platea cómo se le da un mayor incremento a algunos, y por otro lado va a tener una importante red de bodegas, pequeños negocios, etcétera, que con las justas están resistiendo, ¿no? Y ahora le dicen que tiene que pagar un salario mínimo a los pocos que de repente tienen ahí en planilla, y van a tener pues seguramente que establecer algún tipo de negociación con sus trabajadores para trabajar en enero, porque si no, no van a poder mantenerlos, ¿no? Entonces, yo no sé dónde está la buena noticia. Lamentablemente eso está solamente en los sueños, y gente que le mete cosas a la cabeza, o no sé, de repente la presidenta lo cree, ¿no? Eh, Quiero volver al tema de las inversiones, ya para finalizar. El Perú reúne las condiciones, se dan las condiciones, el clima social apropiado como para poder recibir nuevas inversiones de envergadura hacia el 2025, o la situación está más compleja. Yo creo, o sea, hay espacio, pero no el mismo, repito, siempre lamentablemente las comparaciones con nuestro pasado bueno son odiosas, ¿no? No vamos a tener el crecimiento de inversiones de 2 dígitos, ¿no? Para eso necesitamos un mejor clima, menor conflictividad social, un espacio de mayor equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero más allá de eso, vamos a ver un nivel de crecimiento de la inversión privada el próximo año mayor al de este. Básicamente lo que se observa es adjudicaciones importantes de proyectos con participación del sector privado, por un lado. Proinversión ha venido haciendo un trabajo muy importante en estos últimos 2 años, con adjudicaciones que han llegado o han superado los 5.000 millones de dólares. Y gran parte de esas adjudicaciones se van a empezar a ir concretando en el transcurso de este año. Luego están algunos proyectos mineros que están anunciados que entren a funcionar y eso va a permitir tener un mayor nivel de inversión privada que el anterior. De hecho, cuando uno mira las encuestas a los empresarios que realiza el Banco Central, se observa que estas expectativas empresariales están al alza, lo cual está bien. Entonces sí, vamos a ver, recuerden que tenemos el puerto de Chancay que se ha inaugurado y va a seguir imprimiendo y va a seguir invirtiendo. Pero claro, ¿no? Esos niveles de inversión pues nos van a llevar a crecer a ese ritmo que estamos diciendo de alrededor del 3%, ¿no? Para crecer más requerimos pues inversiones de 2 dígitos que hasta que no tengamos un mejor equilibrio, como les digo, en la parte política, va a demorar. Doctor David Tuesta, muy reconocido por esta comunicación y desearle éxitos del 2025. Muy amable como siempre. Don José, un fuerte abrazo. Éxito 2025 también. Saludos. Conversamos con el doctor David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad y ministro de Economía y Finanzas.